Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Espero su apoyo de 1000 me gusta por el amor de Zeyal. La gendarmería le dice a Alil que está detenido por el asesinato de Kursat. Alil, yo no hice tal cosa. Pero este es tu deber, vámonos, dice. Gulan no quiere permitir esto. Alil dice cálmate, iré y volveré. Los ojos de Zeynep están nublados. Cuando Alil sube al vehículo de la gendarmería, Gulan grita a Alil. Se dice que no se debe llevar a Zeynep mientras ella lo cuida. Gulan, en cambio, recuerda cómo su padre fue llevado inocente a la gendarmería. Luego se desmaya. Cuando Zeynep quiere ayudar, Songul dice que no la toques, que viniste sobre nosotros como una pesadilla. Cemil lo abraza y lo lleva a su habitación. Yusuf le dice a Gulce que quiere hablar. Gulce, ¿tenías miedo de que me pasara algo? Yusuf responde que sí. Alil le cuenta todo al comandante de la gendarmería. Gendarmería pregunta, ¿por qué no nos informaron sobre esto antes? Gulan le dice a Songul que regresó a esa noche oscura cuando la gendarmería se llevó a su padre. Durante la época de Songul, su padre entregó a su padre a la gendarmería. Ahora Zeynep envió a su hermano. Dice que la familia Aslan siempre ha sido un problema para nosotros. Mientras tanto entra Zeynep. Dice que está preparando té de rosa mosqueta. Gulan, quiero descansar. Él dice por favor vete. Songul dice que hagas lo que te digan y vete. Alil dice que fui yo quien lo denunció. Dice que si lo hubiera golpeado, no habría hecho esto. El abogado dice que no tiene pruebas suficientes. Esto significa que puede mantenerlo bajo custodia por un periodo de tiempo limitado. Dice que presentaremos solicitudes para levantar el periodo de detención. Por otro lado, Zeynep teme que Alil lo haya hecho. Habla con Selma. Gulan también me culpa, ¿sabes? Si Selma Alil dijo que él no lo hizo, no lo hizo. Zeynep dice que él no lo hizo, ¿verdad? Selma dice que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Viene Eren. Zeynep dice que iremos a gendarmería a pedir declaración. Zeynep dice que está bien. Zeynep le dice a Eren que él no lo hizo, ¿verdad? Por supuesto que Eren no lo hizo. Él dice, ¿qué clase de pregunta es esta? Eren dice que nunca dudes en esto. Salen juntos de la mansión. Hakan viene a hablar con Gulce. Él dice ¿dónde estabas? Nos asustaste. Yusuf dice que Suna detuvo a Gulce. Aka quiere responsabilizarlo de inmediato. Pero Yusuf lo detiene. Saldrán de aquí. Feraye pregunta, ¿qué pasará? Estaba en el pueblo. Dice que no sé si volverá. Gulce dice, ¿por qué te preguntas eso? No dice nada, solo curiosidad. Dije que es porque es tu amigo. Gendarmería toma declaración a Zeynep. Zeynep dice que quiere conocer a Alil. El comandante dice por un momento. Zeynep habla con Alil, y le dice que tú no lo hiciste, ¿verdad? Alil dice que yo no lo hice, lo creas o no. Zeynep dice creo en ti, solo quería saber de ti. Por otra parte Songul nunca está inactivo. Habla mal de Zeynep con Gulan. Sin embargo Gulan no tiene intención de permanecer en silencio. Él dice que no y dice que esto sucede por tu pasión por la venganza. Dice que hoy experimentamos esto porque nos alimentaste con venganza. Zeynep deja a Alil. Eren dice déjame dejarte en la granja. Zeynep dice que no volveré a la mansión mientras él se quede aquí por mi culpa. Feraye regresó a casa, pero cuando vio las maletas en la puerta, preguntó qué había pasado aquí. Hakan espera su equipaje en la puerta. Él le cuenta lo que pasó. Alil apareció al otro lado. Cuando Zeynep ve a Alil, corre hacia él con gran alegría. Eren dice que te mejores pronto. Zeynep responde diciendo que te mejores pronto. Alil le agradece sorprendido. Mi hermana tenía curiosidad. Dice que volvamos a casa. Feraye busca el pendiente en su bolso y se enoja mucho al no poder encontrarlo. Hakan pregunta si es algo importante. Dice que es algo de muy alto valor moral.
Hakan dice que entre por la ventana. Rompe la ventana y deja entrar a Feraye. Hablan con Alil en el camino. Cuando Zeynep hace preguntas una tras otra, Alil le dice que se calle. Cuando Zeynep no se queda callado, dice que eres alérgico al silencio. Encuentra rastros de la hermana de Yusuf Gulce. Burcu no vino con buenas noticias. Alil regresa a la mansión. Se encuentra con Tekin. Abrazos Tekin. Dice que te mejores pronto. Alil dice, déjame ver a una hermana mía. Tekin dice que le dimos medicinas y lo dejamos descansar. Dice que despierte, estará muy feliz de verte. Cuando Songul ve a Alil, dice que todo se debe a esa chica. Dice que si no te hubiera sido, le habría hecho el mundo difícil. Alil dice que no es culpa suya, cualquier cosa que hice, lo hice por mi propia voluntad. Songul vuelve a decir que es por su culpa. Alil dice que si fuera culpa suya, se lo habrían llevado a él, no a mí. Zeynep llega a Selma. Él cuenta lo que pasó. Los hombres de Kursat intentarán echarles la culpa. Le dice a Selma que necesito hablar con Alil Bey. Zeynep le cuenta a Alil lo que piensa. Le dice que los hombres de Kursat están intentando echarle la culpa a Alil. Mientras tanto, Alil toma medidas con la información que aprendió de Zeynep. La gendarmería llega a la mansión para llevarse a Alil. Esta vez, Alil perseguirá a los hombres de Kursat y conseguirá exculparse. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.